Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a crear una memoria USB bootable con Linux, ¿vale? En este caso con Ubuntu y que sea persistente para usarla en ordenadores más viejos, que no la podamos llevar por ahí y usar en cualquier lado. Ya hemos visto alguna vez cosillas de estas, pero me ha venido bien para un proyectito. Y nada, os voy a enseñar cómo se hace así rápidamente. Tenemos que descargar Rufus, que es el programa que vamos a usar. Lo tenemos en versión aquí con la P portable o ejecutar. Con que sea portable te va a valer. Nada, esto lo quito por aquí. Vale, una vez que ya lo tengamos descargado, lo tendremos así como se muestra en pantalla. Tenemos que elegir lo primero el dispositivo USB que vamos a usar. Tienes que haberlo metido antes, ¿vale? Que te lo detecte para poder usarlo. ¿Veis? Aquí ya me lo detecta a mí, lo selecciono, ¿vale? Ahora tenemos que seleccionar la imagen ISO que habremos descargado de su página web. En mi caso, Ubuntu. Y luego en este momento, en este botoncito que tenemos aquí, es el botón de hacerlo persistente. ¿Qué quiere decir persistente? Que va a almacenar los cambios que tú hagas, lo cual está muy bien porque tendremos un sistema operativo en un pendrive que podremos conectar en diferentes ordenadores y se va a almacenar esos cambios, ¿vale? Si has llegado hasta aquí, dale un like, suscríbete y coméntame para qué quieres esto, si te funciona con la fecha, para que sigue funcionando y si no, el por qué. Suscríbete, te agradecería. Y nada, seguimos. Como veis por aquí, el resto vamos a tocar bien poquito, incluso estas opciones podrían estar ocultas, pero bueno, las vamos viendo poquito a poco. Aquí le podemos cambiar el nombre, yo no se lo voy a cambiar, el sistema de archivo lo dejamos tal cual, el tamaño del clúster igual, y estas opciones podrían estar ocultas, pero como veis yo las he dejado por defecto. Le puedes dar a pausa y ver. Y una vez que lo tengamos, veis, es muy fácil, le damos aquí a empezar. Te va a decir que el boot, el arranque, que tiene que ser, bueno, no lo detecta y tienes uno concreto y demás, aquí le damos que sí, que se conecta a internet para intentar descargarlo, ¿vale? Si no, léelo por si quieres probar otra opción, pero le damos aquí a que sí, para que se conecte a internet, porque el de la propia imagen, el de la propia ISO, pues le dice que te puede dar problemas, ¿vale? Esto te dice ahora que va a borrar todo lo que hay en ese pendrive y en ese USB, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Si tienes algo importante, sácalo antes. Así que nada, le damos a aceptar y esperamos a que haga todo el proceso de la barrita ahí verde que ves ahí. Y nada, pues es cuestión de esperar un poco, suscribirse, dar un like y ya como ves aquí, pues ya nos sale que está preparado. Si te da problema con el USB que has puesto, que a mí me ha pasado, pruebas con otro y como veis no me ha dado problema. Este es de 16 GB, el anterior ya 32 y ya estaría. Lo dicho, cualquier consulta, dime si te ha funcionado, para qué lo quieres, pues háganme en los comentarios, pero que te leo. Nos vemos amigos, hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale?